Bien, bueno, el día de mañana tienen su examen y más que todo el contenido va a ser teórico, ¿no? El contenido va a ser teórico y van a haber preguntas obviamente teóricas. Me dijo el docente que hubieron exposiciones, creo que son de los temas de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Pero tema de resolución, no va a haber resolución de ecuaciones ni de primer ni de otro grado, solo demostraciones, ¿no? Demostrar que cierta función este, es solución de una ecuación diferencial, ¿no? Ya. Dijeron también que el práctico uno era justamente lo que tenemos en pantalla, así que vamos a ir resolviendo lo que nos dice estos problemas. ¿Listo? Bien, tenemos lo siguiente entonces. Dice en los problemas 1 al 8 establezca el orden de la ecuación diferencial ordinaria dada, determine si la ecuación es lineal o no es lineal, comparando con la ecuación 6, ¿no? La ecuación 6 que está en el texto es esta de acá. Ecuación 6. Esta de acá. Vamos a la definición de una ecuación lineal. Entonces necesitamos el orden y vamos a averiguar si esta es lineal o no. ¿Listo? Levantar el lápiz. En el caso de la primera, pueden observar, tenemos la función, tenemos su primera derivada y tenemos su segunda derivada, ¿no? ¿Cuál es el orden de una ecuación diferencial? Es la derivada de mayor orden. En este caso, esta es de segundo orden, ¿no? Ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y la condición dice, para que sea lineal, tenemos dos cosas, ¿no? Que sus coeficientes solo dependan de x, ¿ya? Y obviamente igualado a una función de x. Y aparte, si ustedes observan, todas las derivadas no tienen exponente, ¿no? Es decir, no están elevadas a un exponente distinto de uno. ¿Listo? Entonces, también es lineal, ¿no? ¿Por qué es lineal? Se observan solo x, solo hay x, 5 y función de x, ¿ya? En la segunda, si ustedes observan, tenemos una derivada de tercer orden respecto a x, una derivada de primer orden respecto a x, que está elevado a un exponente, ¿no? Y tenemos la función original igualada a cero. ¿Qué se puede observar de aquí? Es una ecuación de tercer orden, pero no es lineal. ¿Qué propiedad es la que no cumple? Que
La derivada, aquí observen, la derivada no tiene que estar elevada a nada. Y aquí está elevado a la potencia 4. Por lo tanto, no se considera una ecuación lineal. ¿Ya? En la tercera, pueden observar que es una función y de t, ¿no? Entonces, t es la variable independiente y y es la función, ¿no? Y es una función de t. Aquí, si ustedes observan, estos paréntesis son otra forma de la notación del orden de la derivada. ¿Esto qué significa? Que y está derivada 4 veces. Acá y está derivada 2 veces. Y aquí y no está derivada, es la función original. Que pueden observar que sus coeficientes solamente tienen t, un 6 y está igualada a 0, ¿no? ¿Qué puedo deducir de esto? Que esta es una ecuación de cuarto orden y es lineal, ¿no? Sabemos que y está en función de t. ¿Listo? Para la cuarta dice derivada segunda de u respecto de r, derivada primera de u respecto de r, más u igual a, y aquí tenemos un problema. U es una función de r, ¿no? Así como decimos y es una función de x, para esta ecuación u es una función de r. Acá no hay problema, ¿no? No tenemos otra constante que no sean los unos. Pero acá, recuerden que en base a la ecuación 6 estamos determinando si son ecuaciones lineales o no. Si es una función de x, debería ser de este lado también una función de x o cero, ¿no? Pero en este caso tenemos una función que no depende solo de r. En este caso, r es nuestra variable independiente. Es como si yo tuviera eh, coseno de y más x, por así decirlo. Ahí se rompe el esquema de que es una función solamente dependiente de x. Por lo cual, esta es una ecuación de segundo orden, ¿no? Por la segunda derivada, segundo orden, pero no es lineal, ¿ya? No cumple la condición de ser lineal. Lo mismo para la quinta ustedes observan de que es una ecuación también de segundo orden, ¿ya? Pero si yo quisiera hacer desaparecer esta raíz, tendría que elevar esto al cuadrado y obviamente ya tendrían ni siquiera solamente uno, ¿no? Sino que tuvieran estos dos. Los dos tienen potencia, pero basta con uno para identificar de que ya no es lineal, ¿no? Ya no cumple con este formato, por así decirlo. Segunda derivada de R mayúscula respecto a T es igual a menos K sobre R cuadrada, ¿no? Efectivamente es una ecuación diferencial de segundo orden, pero por esto de aquí ya deja de ser lineal, ¿no? ¿Cuánto es uno sobre A? ¿Quién recuerda esto? A elevado a ¿cuánto? -1. A la menos uno, ¿no? Cuando teníamos A elevado a M, a la menos m.
¿no? Entonces esto de aquí es como si fuera r a la menos 2 y automáticamente ya deja de ser una ecuación lineal, ¿no? Ya no es lineal. Acá tenemos seno de tita, tercera derivada de y, coseno de tita, primera derivada de y tenemos el 2. Si ustedes observan, es una función de y respecto de tita, ¿no? Entonces, vemos que hay una tercera derivada, es una ecuación diferencial de tercer orden, y no hay otra cosa que no sea tita, ¿no? Aquí que acompañe a las derivadas, incluso acá, por lo cual es lineal. Esta es otra forma de notación. Esto se entiende como segunda derivada de x, menos uno menos primera derivada de x al cuadrado sobre 3 multiplicado por la primera derivada de x más x, ¿no? ¿Cuál es la derivada de orden superior? X segunda sería segundo orden. Y efectivamente no es lineal. Aquí, por ejemplo, lo que acompaña a x, x' o la primera derivada de x, contiene a la función, ¿no? Por lo cual deja de ser una ecuación lineal. ¿Ya? Bien, ¿alguna consulta? Tal vez. Esto, por si acaso, es parte del examen de mañana, ¿no? Creo que sí. Este es el primer práctico, ¿no? Generalmente el enunciado está en el texto que les pasa y en base a eso se va resolviendo, ¿no? Ya. En los problemas 9 y 10 determine si la ecuación diferencial dada de primer orden es lineal en la variable dependiente indicada, al ajustar esta con la primera ecuación diferencial dada en 7. Ya, a ver la ecuación 7. Primero voy a copiar esto. Voy a copiar a la ¿ya? Y enseguida buscamos la ecuación 7. Ecuación número 7. La 8, la ecuación 7. Ah, claro. Ya, esta es la ecuación 7, ¿no? Una de primera orden y una de segunda orden. Segundo orden, ¿ya? Ahí tenemos las ecuaciones. Bien, hay que ver si es lineal, si y es nuestra función de x que estamos buscando o si x es nuestra función de y, ¿no? Entonces, para la 9 tenemos y cuadrada menos uno de x más x de y
igual a cero. ¿No? Hagamos el primer caso. En y. Es decir, y es una función de x. Probemos si es lineal o no. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a multiplicar por 1 sobre dx. Es decir, todo por 1 sobre dx, 1 sobre dx. ¿Ya? ¿Cuánto va a quedar? Acá nos va a quedar y cuadrado menos 1 más x de y sobre dx igual a cero. Si lo acomodamos un poco, va a ser x de y de x más y cuadrado igual a 1. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es lineal para y o no es lineal para y? Tendría que obedecer esta ecuación de acá, ¿no? Revisamos, ¿no? El coeficiente de la primera derivada tiene que ser respecto de x, está bien, más el coeficiente aquí es un 1, pero y debería estar elevada a la primera potencia y aquí está al cuadrado, por lo cual decimos que no es lineal. ¿Listo? No es una ecuación lineal. De forma similar, vamos a tomar acá para x, ya no en x. Es decir, que x va a ser una función de y. Tal vez se vea medio raro, pero x es la función, ¿no? La variable independiente en este caso va a ser y, ¿ya? Voy a hacer lo mismo, multiplicar por 1 sobre dy. ¿Qué nos va a quedar? Nos queda de esta forma, ¿no? Y cuadrada menos 1 de x de y más x igual a cero, ¿no? ¿Qué observamos acá? Coeficiente que esté solo en y. Cumple. Aquí también. 1. Recuerden que ahora x es nuestra función. Y es la variable independiente. ¿Ya? Entonces, revisando con esto, van a ver que sí cumple, ¿no? Por, por cuanto esto es lineal. ¿Listo? Y lo voy a pasar acá. Para la pregunta 10 es u de b más u, perdón, v más v menos u e a la u de u igual a cero. Primero vamos a probar en b. ¿Esto qué significa? Que b es una función de u. Entonces, u de b de u
más todo esto de acá, igual a cero. Ya, lo que prácticamente hice fue multiplicar todo por uno sobre d a la u. ¿Listo? Entonces aquí tenemos u, si quieren verlo, b'. Acá esto se puede separar como u más uno por b de estos dos. Este menos pasa a sumar u a la u. Básicamente es como que tuviera x por y' más x más uno por y igual a x a la x. Exactamente igual. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Es o no es lineal? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué necesitamos para que sea lineal? Que se cumpla esto, ¿no? Coeficientes en función a la variable independiente y no la variable dependiente, ¿no? Aquí es exactamente igual, ¿no? Por lo cual decimos que esto es lineal. Sí, tenemos clases de la primera clase porque, bueno, solamente esa fue la que pasamos, ¿no? Después el docente tenía exposiciones con ustedes, creo. Y la anterior semana fue feriado en la universidad, así que no pasamos el anterior jueves. Bien, aquí entonces vamos a trabajar en U, por lo cual U será una función de V o de B. ¿Qué quiere decir? Acá me va a quedar U más B más V menos U a la U de U sobre dB igual a cero, ¿no? Si quieren verlo, esto es B más U por B menos U a la U por U' más U igual a cero. Esto es una función de U y de B. Y debería ser solo una función de B para que sea lineal. Esto es distinto a una función de B. Por lo cual no es lineal. Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ya. Creo que no se está entendiendo.
Eh, a ver, una ecuación es lineal. Primero, antes de hablar de linealidad, quiero que me digan de todas estas, ¿cuáles son funciones de X? A ver, la primera se considera Y una función de X, así como está. Sí. Sí, Ya. Ahora, esta segunda se considera una función de X, No. así como estando, ¿no? Ahora, esta Mm. tercera, si hago una transformación, me va a quedar algo así, ¿no? X cuadrado. Al final nos queda eso, ¿no? Por lo tanto, sí es una función de X. Ahora, fuera de esto, para que una ecuación diferencial de cualquier orden sea eh, considerada lineal, los coeficientes, es decir, estos valores que acompañan a la función, no importa cuál sea su orden de derivación, son funciones de X, ¿ya? Lo mismo de este lado. Por ejemplo, X, Y' más Y igual a, qué sé yo, seno de X, es una función lineal. En cambio, si yo tuviera X más Y por Y' más seno de Y igual a coseno de Y, ya no es una función lineal. ¿Por qué? Porque los coeficientes de las derivadas son distintos de funciones de X, ¿no? Automáticamente igual, por ejemplo, si yo tuviera algo así, también deja de ser una ecuación lineal, porque acá Y está elevado a un medio, ¿no? Y la condición es que todos estos valores no están elevados, es decir, están a la primera potencia. Y sus derivadas están a la primera potencia y sus coeficientes son funciones, ¿no? Funciones que dependen de su variable. En este caso es X. También podría ser así, digamos, si depende de T, ¿no? Por ejemplo, X de T sería algo así. Por X igual a, qué sé yo, una función G de T. No, como hace rato teníamos U y B, ¿no? A1, eh, U, aquí sería B', A sub 0 U, B, y aquí sería G de U, ¿no? Esa es la condición, que la función de la cual estamos tratando de hallar su solución, su, sus derivadas y la propia función tienen como coeficientes valores de su variable independiente, ¿no? En este caso, para Y es X, ¿no? Y está igualada también a una función de X. Aquí en una función de T, obviamente, porque es X de T.
Y aquí una función de u porque es b de u, ¿no? ¿Listo? Eso es la linealidad. Y obviamente eso puede ir creciendo, ¿no? Y se generaliza justamente en la ecuación 6, ¿ya? La ecuación 6 que vimos antes. Es fácil de identificar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿por qué descarté que aquí sea una función, perdón, que sea una ecuación diferencial lineal? Porque aquí tengo u y aquí también tengo u, ¿no? Por lo tanto, su coeficiente no está solo con las variables independientes, ¿no? Por más que aquí la u esté solita. En cambio acá, si ustedes observan, tengo b' y solamente tengo u más uno y solamente tengo b, y de este lado es una función, obviamente, en u, ¿no? No depende de otra variable, solamente de u. Hay valores de u, igual que acá. Aquí, ¿por qué lo descartamos? Porque y, su exponente es distinto a uno, ¿no? Por esa razón dejó de ser lineal. Y acá decimos que es lineal porque aquí las funciones son así, x de y, ¿no? Entonces, esto de aquí es como si fuera x', y acá obviamente tenemos más x, ¿no? Y cuadrado menos uno es simplemente una función de y, podría decirse a sub 1y. Aquí el uno que se sobreentiende, también es una función de y, ¿no? De hecho, una función con valor constante, ¿no? Valor constante uno. Y obviamente el cero también cuenta, ¿no? Y aparte de eso, todas sus exponentes son uno, ¿ya? En base a eso definimos si es lineal o no. Bien, sigamos entonces. En los problemas del 11 al 14, compruebe que la función indicada es una solución explícita de la ecuación diferencial dada. Tome un intervalo i de definición apropiada para cada ecuación ya. Básicamente nos piden demostrar que estas de aquí, es decir, estas y, son soluciones de esta ecuación de acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, lo voy a copiar. Esto igual es parte del examen por si acaso. Clasificar si es lineal o no lineal, cuál es su orden, cuál es su grado, y verificar si es solución o no. ¿Listo? Por ejemplo, en la 11 tenemos 2y' más y es igual a cero. Y me dice el problema que una solución explícita es esta de acá, que yo la puedo escribir así, menos un medio por x. La pregunta me dice que compruebe, es decir, hay que probar que dicha función es una solución para la ecuación diferencial. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo, vamos a derivar. Y es igual a e menos un medio por x. ¿Cuánto vale y'? ¿Cuánto vale y'? Un medio de x.
menos un medio por e menos un medio a la x. ¿Qué dicen de esto ustedes? ¿Se cumple o no se cumple eso? Si estos dos son iguales, sí o no que son iguales, ¿no? Yo puedo deducir que y' es menos y sobre 2. Entonces, esta es mi ecuación 2. Reemplazo 2 en la ecuación diferencial. ¿Cuánto me queda? 2 por menos y sobre 2 más y igual a 0. ¿Cuánto nos da acá? 2 y 2 se va. Menos y más y es igual a 0. 0 igual a 0, ¿no? Por tanto, es una solución. ¿Listo? Bueno, no siempre van a obtener eso, ¿no? De que la derivada contenga a la función original. En este caso, de hecho, podían resolver directo igual, ¿no? ¿Cuál sería la otra sustitución sin hacer esta parte? Para que no se compliquen. Reemplazo. ¿Cuánto vale y'? Menos un medio, menos un medio de x, más ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale y? Según el problema es menos un medio x, y todo eso tendría que ser 0. Este con este se va, menos menos un medio de x, más elevado a menos un medio de x. ¿Cuánto da eso? Menos la manzana más la manzana se hace 0, igual a 0, ¿no? Y es solución. ¿Listo? Y eso es lo que tienen que hacer para la 12, para la 13 y para la 14. ¿Ok? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Se entendió? Es solamente derivar y reemplazar. No, sí, esa parte la entendí bien. Ya, ok. Pensé que dijo no se entendió. Ya, Esa es una solución explícita, ¿no? sí, 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 sí. Y cuando es una solución implícita, ¿cómo sería? Dependiendo de los valores constantes, en realidad, para ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, si no tuvieras este valor de menos un medio y hubieras obtenido un valor constante, por ejemplo, aquí te saldría C igual a algo, ¿no? Y dependiendo del valor de C, se considera si es solución o no, ¿ya? En este caso, sí son soluciones explícitas, ¿listo? ¿Qué más hay? A ver, en los problemas 15 al 18, comprueba que la función indicada es una solución explícita para la ecuación diferencial de primer orden. Proceda como el ejemplo 2, considerando a tita simplemente como una función y de su dominio. Luego considera tita como una solución
y de al menos un intervalo y de definición. Ya, ejemplo 2. Busquemos ese ejemplo. Ujú. Aquí está lo de implícita que les decía, ¿no? Cuando está igualado a una constante o cuando está igualado a cero, ¿ya? En ese caso se trabaja con las derivadas completas, ¿ya? En este caso, aquí hay un ejemplo. Ahora vamos a probar una de estas, ¿no? En los problemas 15 a 18, comprueba que la función indicada y igual a phi de x es una solución implícita de la ecuación diferencial. No, explícita. Proceda como el ejemplo 2, considerando que es una función y de su dominio. Luego considere A como una solución de la ecuación y dé al menos un intervalo de definición. Ya, a ver, vamos con la primera. Probemos la primera. Ya, nuestra función es esta de acá, ¿no? 4 veces la raíz de x más 2. ¿Cuál creen ustedes que es el dominio de esta función? Eso es lo que me dice eh, justamente y, ¿no? Lo que me dice y. ¿Cuál es el dominio acá? X, ¿qué valores puede tomar X? Toda la recta real, ¿no? Más 4, esto no hay problema, es un valor constante, pero aquí, ¿qué valor puede tener X para que exista la raíz? ¿No? Si esta es mi función f de x igual a x, aquí no hay problema, x no tiene ninguna condición, toma todos los valores reales, pero acá, para que toda la raíz tenga valor real, ¿qué condición se debe cumplir? X más 2, ¿qué debe ocurrir ahí? Mayor o igual a cero. Correcto, mayor o igual a cero, ¿no? Un poco de cálculo uno, ¿no? La condición de la raíz es que todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. En los números reales no tenemos raíces negativas.
Para que esto sea real, se tiene que cumplir que x más 2 es mayor o igual a 0, por lo cual x es mayor o igual a 2. ¿Cuál es el dominio? Los x, tal que x es mayor o igual que menos 2, ¿no? O escrito de otra forma, ¿cuál sería el dominio? Cerrado menos 2 hasta el más infinito, ¿no? Abierto, ¿no? Los infinitos siempre son abiertos. Ese es mi dominio. Tomando a y como una función. Ahora, si yo quisiera que fuera una solución, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar aquí. Ahí es donde vamos a evaluar, ¿no? Si esto solamente fuera una función, esa función tiene valores en este dominio. Existe para estos valores. Pero si considero a y como una función de esta ecuación, tendría que evaluar y', ¿no? Primero y'. ¿Cómo sería y'? ¿Cuánto es la derivada de x? 1 más 4. Derivada de una raíz. Si quieren verlo, puedo escribir y de esta forma, ¿no? Y es igual x más paréntesis x más 2 a la 1 media. Y' va a ser derivada de x1 más 4 por la derivada de x más 2, ¿no? Por x más 2. ¿Qué pasa con el exponente? Se le resta 1, ¿no? Y puedo continuar derivando. Acá entonces es 1 más derivada de esto, ¿cuánto es? Derivada de x es 1, derivada de 2 es 0. Y aquí esto sería x más 2 a la menos 1 medio. Entonces, ¿cómo queda y'? 1 más abajo el negativo. 1 medio sabemos que es una raíz cuadrada, ¿no? Y aquí arriba nos quedará 4. Ahora sí, ¿qué valores puede tomar y, en este caso para y', suponiendo que es una solución de esto, ¿no? ¿Cuál sería el dominio ahí? ¿Qué condiciones hay? La primera es que si tenemos 1 sobre x, ¿qué valor no puede tomar x? X tiene que ser distinto de quién, Cero. de 0, ¿no? ¿Qué significa entonces? Que la raíz de x más 2 distinto de 0. ¿Eso qué nos dice? Que x tiene que ser distinto de cuánto. ¿En qué caso se va a hacer 0? Si esto es 0, ¿no? Distinto de menos 2. Y ya la condición de la raíz ya la conocemos, ¿no? Y además, x más 2 tiene que ser mayor o igual a 0, por lo cual x es mayor o igual a menos 2. Tiene que cumplir ambas condiciones, es decir, la intersección.
Entonces esto va a ser de -2 ahora abierto hasta más infinito. Y ese es el dominio considerando a Y como solución. Aquí estamos considerando a Y como una función, ¿no? Que no está ligado a nada. Una función por sí sola. Pero si Y fuera solución, ¿qué debo comprobar? Que estos valores sean reales, ¿no? Ya sé qué condición tengo para que Y sea real. Esta es la condición. Ahora, ¿qué condición debe existir para que Y' sea real? ¿No? Y aquí tenemos que Y es una solución en estos intervalos, ¿no? Desde -2 abierto hasta más infinito. Si f fuera una función cualquiera, su dominio sería este de acá. ¿Ven? Ese es el ejercicio. Ojo, si aquí hubiera otra derivada, ya habría que hallar también la condición de esa segunda derivada, ¿no? Recuerden, para que encontremos el dominio, tenemos que demostrar que todo esto tiene valores reales, ¿no? Bien, ¿alguna consulta tal vez? Aquí, por ejemplo, en la 16 tendrían que evaluar qué valores qué valores tiene justamente esta función, ¿no? A ver, vamos a revisarlo gráficamente. Una consulta, ¿les va a dejar usar derive ese día el ingeniero? ¿Qué fue lo que les dijo? Ni siquiera nos presentó Derive. No va a haber computadora entonces, ¿no? Tangente de 5x. 5 tangente de 5. Ya de la tangente con valores de pi para el dominio. Y secante cuadrado
Mantiene lo mismo. Ya. Que no le presentó derive, esta es la aplicación, ¿no? Bueno, lo que hace derive es básicamente, más que todo se utiliza para graficar. ¿Bien? Por ejemplo, y igual a x más 4 raíz cuadrada, x más 2. Ahí está la función. Aquí tenemos la opción de graficar, plot, y con eso se plotea, ¿no? ¿De qué valor a qué valor tenemos la gráfica? Si ustedes observan, desde el -2, ¿no? Aquí desde el -2 es que existen valores, ¿no? Hacia el infinito. Desde -2 hasta infinito positivo. Eso permite hacer el derive. Después podemos hallar las derivadas, por ejemplo, de orden 1 respecto a x. Tenemos este resultado de acá. Ya, sí, es nuestro mismo valor, con algunos cambios. Claro, hizo la suma, ¿no? Sí, por eso está de esa forma. Se supone que eso es igual a 2. ¿Qué me faltó? Ah, sí, sí. Aquí me comí algo. U a la n prima es n por u prima por u. ¿No? Me faltó esta n. Entonces aquí esto era por un medio. 4 por un medio. 4 por un medio. Esto es 2. Solo esa corrección. Bien. Ok. 15 a la 18. No, solamente evaluar dominios como función y si es como solución, tienen que evaluar la condición de su derivado. Aquí también lo mismo y aquí también lo mismo. 19 al 20 dice, compruebe que la expresión indicada es una solución implícita de la ecuación diferencial dada de primer orden. Encuentre al menos una solución explícita. En caso, en cada caso, utilice alguna aplicación para trazar gráficas para obtener la gráfica de alguna solución explícita. Dice de un intervalo i de solución. Ya. El intervalo es el dominio que cumple. Puede ser esta de aquí, a ver. Copiar y pegar. Ya.
A ver, tenemos logaritmo de 2x menos uno sobre x menos uno igual a t. Esto es 2x menos uno x menos uno igual a e a la t. Ya, ¿qué puedo hacer acá? Para resolver de forma implícita, tenemos estos pasos de aquí. Soluciones implícitas. Ahora aquí está, una solución es el C sustituido, tiene el mismo valor. Ah, acá está. De y de x. Claro, hay que hacer una derivada implícita. Sí. Acá, derivando implícitamente x en función de t, ¿no? Acá sería más o menos de esta forma. A la t, x menos uno. Vamos a derivar respecto a t. Ya, respecto a t. ¿Qué más pide? ¿Qué hacer esa derivada, no? Sería 2 de x de t, derivada de t respecto de uno es cero, igual a producto. Derivada del producto es derivada de la primera por la segunda más la primera por esta derivada. Sí, derivada de la primera multiplicada por la segunda sin derivar y la segunda es derivada de la segunda por la primera sin derivar. Ya, ¿qué tenemos acá? Tenemos 2 de x de t a la t, x menos uno más, no, no es constante. A la t es una función de t igual por si acaso. Sí, es una función de t.
Ah, 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 ah. Ya, para obtener esto de acá. Ya, 2x menos uno, x menos uno, pasa a multiplicar. Derivamos la primera, la segunda sin derivar, la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Ya, esto sería x menos uno igual a mantengo signo, ya mantengo signo, no, solamente estoy pasando este lado. 2x de t menos de t por dx de t. Listo. Ahora, ¿qué hacemos con eso? Sería 2 menos t de x de t, ya. Y acá sería x menos 1. Viendo de lado, x menos 1, yo lo tengo, t sobre 2 menos t. De esa forma, ¿ya?
No se me ocurre nada. Medio raro esto. Ya. A ver si lo derivamos directo. ¿Cómo sería la derivada directamente? Tenemos logaritmo natural, 2x menos uno sobre x menos uno igual a t. Lo que hice fue usar a la t, ¿no? Ya avancemos hasta ese paso. Ya, aquí la derivada respecto a t sigue siendo d de t a la t y de acá es x menos uno, x menos uno. Derivada de u sobre b, a ver, u por b menos uno prima. Derivada de la primera por la segunda sin derivar. Lo voy a escribir así. Ahí, todo es x menos uno, x menos uno menos uno. Derivada es e a la t. ¿Ya? Entonces, que tendría 2 de x de t de la primera por x menos uno más menos uno acá, 2x menos uno de x de t y aquí adentro x menos uno menos 2. Derivada de la segunda sería menos uno derivada del interior, 2x de t, no, perdón, de x de t y x menos uno a la menos 2. Acá es e a la t. A ver, ordenemos esto un poco. De x de t, esto sería 2x menos uno menos 2x menos uno x menos 1 cuadrado. Igual a e a la t. Creo que sí, con eso sí se va a poder. ¿Cuánto nos queda de esa operación? A ver, de x de t, pues sería así, x menos uno 2 x menos uno menos 2x menos uno e a la t.
Si hacemos esas operaciones, ¿qué nos va a quedar? A ver, 2x menos 2 menos 2x más 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Igual e a la t. Este con este se va, nos va a quedar x de t menos 1, x menos 1 al cuadrado. Igual a e a la t. Igual no se parece. Mm, Ya, a ver, voy a revisar. Ok, de este lado, menos 1 de x de t, x menos 1 menos 2. Y aquí es menos 2x menos 1 menos 2x menos 1. Reemplazo y menos 1. Tenemos dx igual a dt igual a e a la t por x menos 1 cuadrado negativo, ¿no? Menos x. Ya, voy a copiar esto aquí abajo. Dx dt, lo voy a escribir así. Et x menos 1 por x menos 1 por menos 1. ¿Ya? De esa forma. Ahora voy a tener dx dt e a la t x menos 1 1 menos x. Ahora, si esto lo igualamos con esto, ¿qué podemos obtener? A ver, e a la t x menos 1 1 menos x. Lo estoy igualando por si acaso. Esta derivada con esta derivada se supone que son iguales. X menos 1 1 menos 2x. Simplifico estas dos. Este 1 menos x igual a 1 menos 2x. Ya. Y esto lo pasemos acá.
1 menos 2x sobre 1 menos x. ¿Ya? Sí, ahí se prueba que es... Sí, se prueba. ¿Ya? Lo voy a escribir por acá. Igual a 1 menos 2x, 1 menos x. Esto es equivalente. Multiplicando por menos 1 nos va a quedar 2x menos 1, x menos 1. Se aplica el logaritmo natural. Esto es t igual al logaritmo natural de 2x menos 1, x menos 1. Ahí está. Efectivamente. Este es lo que hemos sacado y esta es la original. ¿Ya? Listo. A ver, organicémoslo un poco. Ya. Hasta acá tenemos que dx dt es igual a, pusimos e a la t, x menos 1 y 1 menos x, ¿no? Por este signo de acá. Ahora, esta es la derivada implícita, ¿no? Se supone que derivada implícita de la solución. Voy a llamar 1. Todo este procedimiento de acá es partiendo de la solución, hemos hecho una derivada implícita y hemos obtenido esta ecuación diferencial. ¿Ya? Decimos que es ecuación diferencial porque tiene una función y también tiene todo esto de aquí que observo. Ahora, con esa ecuación, ¿qué fue lo que hice yo? Con la nueva ecuación que hemos encontrado, es decir, esta ecuación de acá, la 1, esta es la ecuación diferencial del problema, ¿no? La ecuación diferencial del problema es x menos 1, 1 menos 2x, que es esta de aquí. Y supuestamente esta es una solución explícita. El primer paso que hicimos entonces fue directamente hallar la derivada, ¿no? Hallamos la derivada de la solución explícita, derivando explícitamente. Es todo este proceso que hicimos acá. Y encontramos esto de aquí. Ahora, viene la segunda parte. Igualamos ambas ecuaciones diferenciales. La que hemos hallado nosotros a partir de la solución planteada y la ecuación diferencial original.
¿Y qué hacemos nosotros? Que al igualar hemos encontrado qué cosa, justamente esta solución de acá. ¿No? Si ustedes observan, esa solución es la misma, por lo cual es una solución explícita. ¿Ya? Esa es una solución explícita. No, bueno, implícita. Tendría que estar X para que sea implícita. ¿Listo? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? En resumen, la solución, igual que en el anterior caso, lo derivan. En este caso, como es explícita, se deriva de forma explícita. Y deben comprobar de que efectivamente sí se cumple esta igualdad, ¿no? En este caso, probamos la igualdad. Igualando ambos, hemos obtenido que t efectivamente es este logaritmo de aquí, ¿no? Obviamente usando algunos eh, artificios matemáticos, ¿no? Tema de logaritmo y el tema de multiplicar por menos uno, ¿no? Pero ahí se prueba realmente que sí es una solución de esta ecuación diferencial. Bien, ¿qué más? Bueno, una pregunta tal vez. Este ejercicio sí nos tomó bastante tiempo, ¿no? Lo vamos a mover aquí. No, sencillo. Para probar que una solución es solución de una ecuación diferencial, simplemente hay que derivar y reemplazar y obtener una igualdad, ¿no? En este caso, igualando estas dos, hemos obtenido realmente que t es logaritmo natural de 2x menos uno sobre x menos 1, ¿no? Solución implícita. ¿Listo? Bien, ¿qué más sigue? Y el 20. Ya, los problemas 21 al 24, compruebe que la familia de funciones indicada es una solución de la ecuación diferencial dada. Ya es igual aquí, lo mismo. Tienen que, obvio, aquí las derivadas no les van a quedar números conocidos, ¿no? Sino que les va a quedar estas constantes, ¿ya? Compruebe que la familia de funciones es una solución de la ecuación diferencial dada, ¿no? Sencillo, hay que derivar y hay que reemplazar, ¿no? Esta derivada la van a hacer con el principio fundamental del cálculo, ¿no? Compruebe que la función definida en partes es una solución de la ecuación diferencial.
xy menos 2y igual a 0. Lo mismo, derivan. En el ejemplo 3, en el ejemplo 3 vimos que son soluciones con el integral menos 5 5, porque la función definida en partes no es una solución de ecuación diferencial. El intervalo menos 5 5. Lo mismo, reemplazar y derivar. No debería quedar la igualdad. En los problemas 27 a 30, determinen los valores de m para que la función y a la mx sea una solución de ecuación diferencial dada. Ajá, está interesante. Vamos a plantearle, la vamos a solucionar. Ya, y acá. Empezando por la 27. Uy, van a ser las 11. Aquí está. Ya, ¿qué dice el problema? El problema nos dice que la solución es mx, ¿no? Determina el valor o los valores de m para que dicha función sea una solución. Para ello necesito y', ¿no? Como dice los valores de m, vamos a asumir que es una constante, por lo tanto la derivada de e a la mx sería m por e a la mx. Reemplazando eso tendríamos m e a la mx más 2 e a la mx igual a 0. No hemos reemplazado en nuestra ecuación original. Si ustedes observan, sería m más 2 e a la mx igual a 0, ¿no? Tenemos un producto. Si a por b es igual a 0, ¿qué implica? Que a es 0 o que b es 0. Nosotros sabemos 100% que esta función es distinta a 0. ¿Ya? Una función exponencial jamás va a ser 0, independientemente del valor que tenga m, ¿no? Incluso si fuera 0, e a la 0 es 1, ¿no? Así que este valor nunca va a tomar el valor de 0, por lo cual m más 2 obligatoriamente tiene que ser 0 para que se cumpla esta igualdad. Ahora, ¿qué valor toma m? ¿No? Entonces decimos, aquí la solución es e menos 2x, ¿no? Para que sea una solución, m tiene que tener un valor de menos 2, ¿ya? Y van a plantear lo mismo aquí. Lo igualan, lo derivan y lo igualan. Aquí también lo derivan y lo igualan. Van a llegar al mismo paso. En los problemas 31 y 32, determinen los valores de m para que la función y igual a x a la m sea una solución de la ecuación diferencial dada. Exactamente lo mismo, solo que en este caso van a obtener lo siguiente. Vamos a hacer uno. Copiar, pegar. En este caso la función es y igual a x a la m. ¿Cuál sería y'? M
por x m menos 1. Y dos veces prima sería m menos 1 x m menos 2. ¿No? Entonces reemplazo acá x por m menos 1 x m menos 2 más dos veces y' es m x m menos 1, todo igual a 0. Tenemos aquí bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se van a sumar m menos 2 más 1, m menos 1, m menos 1, más dos veces m, x m menos 1. Factor común, sacamos el factor común. Voy haciendo estas operaciones. M cuadrado menos m, más 2m, x m menos 1, ¿no? Igual a 0. Igual que la anterior, es una función exponencial, a no ser que el valor de x sea 0, ¿no? Cosa que podemos descartar. Esto de aquí tendría que cumplirse de esta forma, ¿no? M menos 2m menos m es m, ¿no? De acá, m más 1 igual a 0, por lo cual m es igual a 0, o m es igual a 1, negativo, ¿no? Tenemos entonces y igual a x a la menos 1. ¿Listo? ¿Qué más? Los problemas 33 al 36 emplea el concepto de que y es igual a c. Es una función constante. Sí, solo si y' es 0. Mm, 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 mm. Ya, habría que igualarlo con y igual a 0, ¿no? Obviamente y' es 0. Lo mismo que los anteriores. En los problemas 37 y 38, compruebe que el par de funciones que se indica es una solución del sistema dado de ecuaciones diferenciales. Sí, igual derivan, en este caso los sistemas, x y y son dependientes de t, derivan y reemplazan. ¿Ya? Bien, creo que eso es todo el práctico. Bien,